El aroma a lavanda se mezclaba con el olor a tierra húmeda mientras Mireya Cristina Tavares contemplaba la fachada de piedra de su antigua casa en Valdeviña. Sus dedos, inconscientemente, encontraron el camino hacia su labio inferior, mordiéndolo con nerviosismo. 12 años. 12 largos años desde que había huido de este lugar, llevando consigo más que simples recuerdos. «Mamá, mira. ¿Esa es la ventana de tu antiguo cuarto?» La voz de Cecilia Luisa, su hija de 12 años, la arrancó de sus pensamientos. La niña, con su cabello castaño rojizo ondeando en la brisa de la montaña, señalaba hacia el segundo piso con entusiasmo. «Sí, mi amor, esa es». Mireya intentó sonreír, pero el peso de los recuerdos hacía que cada gesto costara un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos castaño verdosos se detuvieron en cada detalle de la casa. Las macetas de geranios en el balcón, el viejo banco de madera junto a la puerta, las cortinas de encaje que su madre, Lía, siempre insistía en mantener impecables. La llamada que había recibido hace una semana seguía resonando en su mente. «Tu madre está empeorando, Mireya. Te necesita aquí». No había dudado en solicitar el traslado al hospital local. Como enfermera, sabía que podría conseguir trabajo en cualquier lugar, pero como hija solo tenía una madre. El chirrido de la puerta al abrirse la sobresaltó. Lía Antonia apareció en el umbral, más delgada de lo que recordaba, pero con la misma sonrisa cálida que había heredado su nieta. «Abuela». Cecilia corrió hacia ella, fundiendo sus brazos en un abrazo que hizo que Mireya contuviera la respiración, temiendo que fuera demasiado brusco para la frágil salud de su madre. «Mi pequeña poeta», susurró Lía, acariciando el cabello de su nieta. Sus ojos se encontraron con los de Mireya, y en ese instante madre e hija compartieron un momento de entendimiento silencioso. «Vamos dentro. He preparado chocolate caliente con canela, como te gusta, Ceci». Mientras cruzaban el umbral, Mireya respiró profundamente el aroma familiar de su hogar. Todo seguía igual. Los muebles antiguos, las fotografías en las paredes, el reloj de péndulo que marcaba el tiempo con la misma cadencia implacable. Sin embargo, había una foto que faltaba. Un espacio vacío en la pared que conocía demasiado bien. «Tu habitación está lista», comentó Lía, mientras servía el chocolate en tazas de porcelana. «Y he preparado el cuarto pequeño para Cecilia». Mireya asintió, observando a su hija que ya garabateaba algo en su inseparable cuaderno. Probablemente otra poesía, pensó con una mezcla de orgullo y melancolía. Su hija había heredado más que los ojos verdes de su padre. Tenía también su sensibilidad escondida tras una fachada de fortaleza. «El hospital», comenzó Lía, y Mireya notó cómo su madre evitaba mirarla directamente. «Han cambiado muchas cosas allí». «Mamá», Mireya la interrumpió suavemente, «ya sé quién es el nuevo jefe del hospital». Su voz no tembló, pero sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la taza caliente. «Renzo Augusto Bittencourt». El silencio que siguió fue tan denso que incluso Cecilia levantó la vista de su cuaderno, sus ojos color miel pasando de su madre a su abuela con curiosidad. «Algunos fantasmas», murmuró Lía, aferrándose instintivamente a su escapulario, «necesitan ser enfrentados para poder descansar en paz». Mireya no respondió. Por la ventana podía ver las montañas que rodeaban Valdeviña, imponentes y eternas como los secretos que guardaban. Mañana tendría que presentarse en el hospital, enfrentar al hombre que la había abandonado días antes de su boda, el hombre que ni siquiera sabía que tenía una hija. El aroma del chocolate con canela flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de lavanda de su madre y el olor a tierra húmeda que se colaba por la ventana. Algunos aromas, como algunos amores, pensó Mireya, nunca abandonan realmente el corazón. El Hospital General de Valdeviña se alzaba como un edificio moderno que contrastaba con las antiguas construcciones de piedra de la ciudad. Mireya ajustó su uniforme blanco mientras caminaba por los pasillos relucientes, sus pasos resonando contra el suelo de linóleo. El aroma antiséptico familiar la envolvía, pero esta vez se mezclaba con una ansiedad que le oprimía el pecho. «Buenos días, señorita Tavares».
La recepcionista, una mujer mayor con gafas de media luna, la recibió con una sonrisa que ocultaba mal su curiosidad. El doctor Bittencourt la espera en su oficina para la entrevista de ingreso. Por supuesto que la esperaba. En un pueblo tan pequeño como Valdeviña, su llegada debía ser el tema de conversación de la semana. Mireia respiró profundamente. El perfume suave de flor de mayo en su piel le dio un momento de calma. La oficina del director tenía una puerta de roble oscuro. Antes de que pudiera tocar, una voz profunda y familiar respondió: «Adelante». El tiempo se congeló cuando sus miradas se encontraron. Renzo Augusto Bittencourt estaba de pie junto a la ventana, la luz de la mañana dibujando sombras en su rostro anguloso. Su cabello ruivo oscuro, ahora con algunas canas prematuras en las sienes, seguía peinado hacia atrás con la misma precisión que recordaba. La cicatriz en su ceja derecha parecía más pronunciada, y su barba de 3 días le daba un aire de cansancio elegante. Mireia. Su nombre en los labios de Renzo sonaba como una herida abierta. «Has vuelto». «Doctor Bittencourt», respondió ella con una formalidad que cortaba como un bisturí. «Vengo por la posición de enfermera en la unidad de cuidados intensivos». Renzo se movió detrás de su escritorio, sus dedos inconscientemente tocando algo en su bolsillo que Mireia reconoció como un gesto nervioso nuevo. «Por favor, siéntate». El silencio entre ellos pesaba con 12 años de palabras no dichas. Mireia podía oler su perfume, agua brava, el mismo que usaba cuando eran jóvenes y creían en promesas eternas. «Tu currículum es impecable», comenzó él, su voz profesional traicionada por un ligero temblor. «Hospital Central de Madrid, especializaciones en...» «Podemos saltarnos la parte donde finges que no me conoces», le interrumpió Mireia, sus ojos verde-castaños enfrentando los suyos. «Ambos sabemos por qué estoy aquí. Mi madre está enferma, necesito este trabajo, y tú necesitas personal, calificado». Renzo se pasó una mano por el rostro, un gesto que ella recordaba demasiado bien. «Han pasado 12 años, Mireia. Las cosas han cambiado». «Sí, han cambiado». Su voz se suavizó peligrosamente. Algunas personas simplemente desaparecen días antes de su boda, sin una explicación, sin una carta, sin nada. El dolor cruzó el rostro de Renzo como un relámpago. Se levantó, acercándose a la ventana que daba a las montañas. «Hay cosas que no sabes, y hay cosas que tú tampoco sabes», respondió ella, pensando en Cecilia, en sus ojos color miel tan parecidos a los de su padre, en sus poesías escritas con la misma sensibilidad que él ocultaba. «El puesto es tuyo», dijo finalmente Renzo, volviéndose hacia ella. «Empiezas mañana en UCI. La enfermera jefe te mostrará todo». Mireia se levantó, alisando su uniforme con manos que no temblaban por puro orgullo. «Gracias, doctor Bittencourt». Cuando llegó a la puerta, su voz la detuvo. «Tu madre, ¿cómo está?». La pregunta la golpeó con una ternura inesperada. Renzo siempre había querido a Lía, quien lo trataba como a un hijo. «Está luchando», respondió sin volverse. «Como todos nosotros». Mireia, la forma en que pronunció su nombre como una plegaria dolorosa, la hizo detenerse. «Lo siento. Por todo». Ella abrió la puerta, el ruido del hospital inundando la oficina. «A veces, Renzo, lo siento no es suficiente». Salió sin mirar atrás, sus pasos firmes llevándola lejos de esa oficina, de esos recuerdos, de ese hombre que aún tenía el poder de hacer que su corazón latiera como si los últimos 12 años no hubieran existido. En su bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje de Cecilia. «¿Cómo te fue, mamá? La abuela hizo tortilla española para almorzar». Una sonrisa involuntaria suavizó su rostro. Algunas cosas cambiaban, otras permanecían exactamente igual, como el amor de una madre, el sabor de la tortilla española de Lía y aparentemente el poder de Renzo Augusto Bittencourt para agitar su mundo con una sola mirada. La plaza central de Valdeviña bullía con la actividad del mercado semanal. Cecilia caminaba entre los puestos, admirando los colores vibrantes de las frutas y el aroma de las especias. Su pulsera de cuentas azules tintineaba mientras escribía:
en su cuaderno sentada en un banco bajo un viejo olivo. ¿Te gusta escribir? La voz grave y amable la sobresaltó. Un hombre alto, de cabello rojizo oscuro y ojos verdes grisáceos, la miraba con curiosidad. Vestía un traje elegante, pero su corbata estaba ligeramente aflojada, como si el protocolo y la comodidad libraran una batalla silenciosa. Sí, respondió Cecilia, notando la cicatriz en su ceja. Escribo poesía. Renzo sonrió, reconociendo en la niña algo familiar que no podía precisar. ¿Me permitirías leer una? Cecilia dudó un momento, pero había algo en la mirada de aquel hombre que inspiraba confianza. Le mostró su último poema. Las montañas guardan secretos, como los corazones de las madres, silencios que pesan como piedras, historias que el viento no puede llevarse. Renzo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, la sensibilidad en aquellos versos, la forma en que las palabras se entrelazaban. Es hermoso. Me recuerda a alguien que solía escribir así. ¿De verdad? Los ojos color miel de Cecilia brillaron con interés. Mi madre dice que heredé el amor por las palabras de mi padre, aunque nunca habla de él. El doctor se sentó junto a ella, su mano inconscientemente buscando la antigua alianza en su bolsillo. A veces los adultos guardamos silencio porque no sabemos cómo expresar ciertas verdades. ¿Es usted doctor?, preguntó Cecilia señalando el distintivo del hospital que asomaba de su bolsillo. Sí, soy el director del hospital, doctor Bittencourt. Oh, Cecilia sonrió. Mi madre empezó a trabajar allí hoy. Es enfermera. Antes de que Renzo pudiera procesar esta información, la voz de Mireia resonó en la plaza. ¡Cecilia!, la observó acercarse, su uniforme de enfermera reemplazado por un vestido fluido que danzaba con la brisa. El momento en que Mireia los vio juntos, su rostro palideció. Cecilia, cariño, es hora de ir a casa. Su voz intentaba mantener la calma. La abuela nos espera para merendar. Renzo se levantó, su mente conectando piezas que no se atrevía a unir. La edad de la niña, sus ojos color miel, su manera de escribir. Mireia. Vamos, Ceci, interrumpió ella, tomando la mano de Mintesi, su hija. Gracias por cuidar de ella, doctor Bittencourt. Adiós, doctor. Se despidió Cecilia agitando su mano libre. Gracias por leer mi poema. Renzo permaneció inmóvil, observándolas alejarse. La plaza seguía llena de vida a su alrededor, pero él solo podía escuchar el eco de aquellos versos sobre secretos y silencios. En casa Lía las esperaba con chocolate caliente y magdalenas recién horneadas. Mientras Cecilia relataba emocionada su encuentro con el doctor, Mireia sentía la mirada penetrante de su madre. «Es un hombre amable», comentó Cecilia soplando su chocolate. «Me recordó a alguien, pero no sé a quién». Lía tosió suavemente, apretando su escapulario. «El corazón a veces reconoce lo que la mente aún no puede ver, mi niña». «Mamá», advirtió Mireia en voz baja, «los secretos son como el pan duro», continuó Lía ignorando la advertencia de su hija. «Cuanto más tiempo pasa, más difíciles son de digerir». Esa noche, mientras Cecilia dormía, Mireia encontró a su madre en la cocina preparando té de camomila. «Él tiene derecho a saber», susurró Lía. «Como yo tenía derecho a saber por qué me abandonó», respondió Mireia, su voz quebrándose. «Algunas verdades, mamá, duelen más que las mentiras». «Mi niña». Lía tomó el rostro de su hija entre sus manos arrugadas. «El amor verdadero es como el aceite de oliva. Aunque pase el tiempo, nunca pierde su esencia». Mireia se apartó suavemente. «Pero las heridas, mamá, las heridas sí cambian, se convierten en cicatrices que nos recuerdan por qué construimos muros alrededor del corazón». En su habitación del hospital, Renzo contemplaba la noche a través de la ventana, sosteniendo un viejo cuaderno de poemas que había guardado durante 12 años. Los versos de Cecilia resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos de otra poeta que una vez le había entregado su corazón, y él, por razones que ahora parecían insuficientes, había decidido romper. El despacho de Renzo se había convertido en una prisión de cristal y dudas. Sentado tras su escritorio, repasaba una y otra vez los detalles. 12 años,
los ojos color miel, la poesía. La matemática era despiadadamente clara. Sus dedos tamborileaban sobre un expediente médico que llevaba horas intentando leer sin éxito. «Doctor Bittencourt», la voz de su secretaria, interrumpió sus cavilaciones. «La enfermera Tavares solicita el historial del paciente de la 304. «Yo se lo llevaré», respondió tomando una carpeta diferente. Necesitaba verla, confirmar sus sospechas, enfrentar la verdad que comenzaba a cristalizarse en su mente. Encontró a Mireia en la sala de enfermeras, concentrada en sus anotaciones. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las pequeñas canas que comenzaban a aparecer en su cabello oscuro, haciéndolas brillar como hilos de plata. «El historial que solicitaste», dijo, colocando la carpeta sobre la mesa. Cuando ella levantó la vista, añadió: «Cecilia escribe como tú». Mireia se tensó visiblemente, sus dedos apretando el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Doctor Bittencourt, estoy trabajando». «Tiene 12 años», continuó él, su voz apenas un susurro. «Y mis ojos». «Por favor». La voz de Mireia tembló. «Aquí no». «¿Cuándo entonces, Mireia?» Su tono se volvió más intenso. «¿Cuándo pensabas? ¿Decírmelo?» «Como tú me dijiste por qué te fuiste», replicó ella levantándose. «Algunas verdades perdieron su derecho a ser escuchadas hace mucho tiempo». Un golpe en la puerta los interrumpió. Lía Antonia estaba allí, pálida y sosteniendo su escapulario. «Mireia, cariño. ¡Mamá!». Mireia corrió hacia ella, sosteniéndola antes de que sus piernas cedieran. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en casa». «Cecilia», susurró Lía, con dificultad. La escuela llamó. Tuvo un accidente en educación física. Renzo se adelantó instintivamente. «Yo las llevo. Mi coche está en el estacionamiento». «No es necesario», comenzó Mireia, pero Lía la interrumpió. «Sí, lo es», dijo su madre con una firmeza que contrastaba con su debilidad física. «Algunas heridas necesitan más de un corazón para sanar». El viaje hasta la escuela transcurrió en un silencio tenso, roto solo por la suave música de Radio España que surgía de los altavoces. Renzo conducía con la misma precisión con la que operaba, pero sus nudillos estaban blancos sobre el volante. En la enfermería de la escuela encontraron a Cecilia sentada en una camilla, con el tobillo vendado y lágrimas secas en las mejillas. Sus ojos se iluminaron al ver a su madre, pero una sonrisa sorprendida apareció en su rostro al reconocer al doctor. «Solo es un esguince», explicó la enfermera escolar, «pero necesitará reposo». «Yo la examinaré», se ofreció Renzo, acercándose, con una gentileza que hizo que Mireia contuviera el aliento. Mientras él revisaba el tobillo de Cecilia, Lía observaba la escena con ojos húmedos. Padre e hija, sin saberlo, compartían la misma expresión de concentración, el mismo gesto al fruncir el ceño. «¿Me podré presentar en el Festival de Poesía del colegio?», preguntó Cecilia, mordiendo su labio inferior exactamente como lo hacía su madre. «Con el cuidado adecuado estarás perfecta para entonces», respondió Renzo sonriendo. «¿Vas a recitar tus poemas?» «Sí, escribí uno especial sobre...». Cecilia se detuvo, mirando a su madre, sobre buscar respuestas. El silencio que siguió pesaba con verdades no dichas. Lía se apoyó en la pared, su respiración cada vez más laboriosa. «Las llevaré a casa», dijo Renzo, y esta vez Mireia no protestó. En el coche, Cecilia se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por el dolor y los calmantes. A través del espejo retrovisor, Renzo no podía dejar de mirarla, descubriendo en cada gesto, en cada rasgo, pedazos de sí mismo que nunca supo que había perdido. «Mañana temprano», susurró Mireia cuando estacionaron frente a la casa. «Antes de mi turno, hablaremos». Renzo asintió, observando cómo cargaba a Cecilia hasta la casa, con Lía siguiéndolas lentamente. En su bolsillo, la antigua alianza de compromiso pesaba como un recordatorio de todas las promesas rotas y las verdades silenciadas que ahora, inevitablemente, exigían ser escuchadas. El amanecer en Valdeviña pintaba las montañas de tonos
rosados cuando Mireia llegó al pequeño café junto al hospital. Era demasiado temprano para los habituales clientes, pero el local ya estaba abierto, llenando el aire con el aroma del café recién hecho y pan caliente. Renzo ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con 2 tazas de café humeantes frente a él. Su camisa, normalmente impecable, mostraba ligeras arrugas que delataban una noche sin dormir. «Arroz a la cubana», dijo Mireia al sentarse, sorprendiéndolo. «Aún lo sirven aquí los martes, como cuando éramos jóvenes». «Y tú sigues llegando 5 minutos antes de la hora acordada», respondió él, una sonrisa triste asomando en sus labios. El silencio se extendió entre ellos, pesado con 12 años de preguntas sin responder. Mireia tomó un sorbo de café, reconociendo que Renzo aún recordaba cómo le gustaba, con un toque de canela. «¿Por qué?». La pregunta de Renzo rompió finalmente el silencio. «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?». Mireia dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «¿Cómo podía decírtelo? Desapareciste sin dejar rastro. Te busqué durante semanas, llamé a tu familia, a tus amigos. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Me diagnosticaron una cardiopatía congénita», confesó Renzo, su voz quebrándose. «Los médicos me dieron 6 meses de vida. No podía condenarte a ser una viuda joven». El impacto de la revelación golpeó a Mireia como una ola helada. «¿Qué?». «Me fui a Madrid para un tratamiento experimental», continuó él, sus dedos jugando nerviosamente con la servilleta. «No quería que me vieras deteriorarme, que cargaras con eso. Preferí que me odiaras por abandonarte que verte sufrir por mi enfermedad». «¿Y no pensaste que yo tenía derecho a elegir?». Las lágrimas comenzaban a asomar en los ojos de Mireia. «¿No se te ocurrió que tal vez yo hubiera preferido estar a tu lado, en la salud y en la enfermedad, como habíamos prometido?». «Era joven y estúpido», admitió Renzo. «Creí que te estaba protegiendo. Cuando el tratamiento funcionó ya era demasiado tarde. Volví a Valdeviña 6 meses después, pero tú te habías ido». «Con el corazón roto y embarazada», añadió ella con amargura. «¿Sabes lo que es descubrir que estás esperando un hijo del hombre que te abandonó? Mirarte al espejo cada día y ver cómo tu cuerpo cambia llevando una parte de alguien que eligió desaparecer». Renzo extendió su mano sobre la mesa, casi tocando los dedos de Mireia, pero sin atreverse a completar el gesto. «Cecilia, es increíble. Su poesía, su sensibilidad. Es todo lo que tú eras antes de que el miedo te cambiara», respondió Mireia retirando su mano. «Ella escribe sobre buscar respuestas, ¿sabes? Sobre piezas faltantes en su historia. Cada vez que pregunta por su padre, siento que le fallo un poco más. Quiero conocerla», dijo Renzo con determinación. «Quiero ser parte de su vida». «No es tan simple». Mireia se levantó, ajustando su uniforme de enfermera. «No puedes aparecer después de 12 años y esperar que todo se arregle con una explicación. Cecilia es sensible, inteligente. Merece más que verdades a medias». «Entonces, ¿qué sugieres?». La voz de Renzo sonaba desesperada. «Tiempo», respondió ella recogiendo su bolso. «Necesito tiempo para procesar todo esto, para encontrar la manera correcta de decírselo. Y tú…». Se detuvo, mirándolo directamente a los ojos. «Tú necesitas demostrar que esta vez no vas a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles». «No lo haré», prometió él. «He pasado 12 años arrepintiéndome de la peor decisión de mi vida. No cometeré el mismo error 2 veces». Mireia asintió levemente. «Mi turno empieza en 10 minutos, doctor Bittencourt». Mireia la llamó cuando ella ya se alejaba. «El Festival de Poesía de Cecilia, ¿cuándo es?». «El próximo viernes», respondió sin volverse. «A las 7 de la tarde». Mientras caminaba hacia el hospital, Mireia sentía el peso de las verdades reveladas sobre sus hombros. En su mente podía escuchar la voz de su madre. «El amor verdadero es como el aceite de oliva». Tal vez Lía tenía razón. Tal vez algunos amores, como el aceite más puro, necesitaban tiempo para asentarse, para que las impurezas se separen de la esencia. El sonido rítmico del monitor cardíaco acompañaba a Mireia mientras cambiaba el suero de un paciente. Sus manos trabajaban con precisión profesional,
pero su mente vagaba por la conversación de la mañana. Cada pitido le recordaba la confesión de Renzo, una cardiopatía congénita, 6 meses de vida, un tratamiento experimental. Enfermera Tavares, la voz de Renzo la sobresaltó. Estaba en la puerta de la habitación sosteniendo un expediente médico. Necesito su opinión sobre el paciente de la 315. Lo siguió hasta el pasillo, consciente de las miradas curiosas del personal. En Valdeviña, los chismes viajaban más rápido que el viento de la montaña. El paciente está presentando arritmias similares a... Renzo se detuvo, su voz profesional quebrándose. Similares a las que yo tenía. Mireia sintió que el aire se espesaba entre ellos. Por eso elegiste cardiología. Quería entender, admitió él. Quería ayudar a otros a no cometer mis errores, a no dejar que el miedo les robara la vida. Mientras tanto, en casa de Lía, Cecilia estaba sentada en el jardín, su tobillo vendado apoyado en un taburete. Su cuaderno de poesías descansaba sobre su regazo, las páginas moviéndose suavemente con la brisa que traía el aroma de las flores de mayo. ¿Cómo va el poema para el festival?, preguntó Lía acercándose con una taza de chocolate caliente y sus medicinas. No sé, abuela, suspiró Cecilia. Quiero escribir sobre algo importante, algo verdadero. Lía se sentó junto a ella, observando las montañas que rodeaban Valdeviña. ¿Sabes? Las mejores poesías nacen de las preguntas que llevamos en el corazón. Cecilia mordió su labio, un gesto idéntico al de su madre. Tengo muchas preguntas, abuela, sobre papá, sobre por qué mamá nunca habla de él, sobre por qué sus ojos se ponen tristes cuando mira las fotos antiguas. La anciana apretó su escapulario, luchando contra el impulso de revelar las verdades que guardaba. Entonces escribe sobre eso, mi niña. Las palabras tienen el poder de construir puentes sobre los silencios más profundos. En el hospital la tarde transcurría entre consultas y procedimientos. Mireia notaba cómo Renzo la seguía con la mirada, cómo sus caminos se cruzaban más de lo necesario en los pasillos. Durante una emergencia, trabajaron juntos con la sincronización de quienes alguna vez compartieron más que un espacio profesional. «Buen trabajo», murmuró él cuando estabilizaron al paciente. «Siempre fuiste la más valiente de los dos». «No se trata de valentía», respondió ella, quitándose los guantes. «Se trata de estar presente cuando alguien te necesita». Al atardecer, cuando Mireia llegó a casa, encontró a Cecilia dormida en el sofá, su cuaderno abierto sobre el pecho. Con cuidado, lo tomó para cerrarlo, pero una línea captó su atención. Hay silencios que pesan como montañas, verdades, escondidas en miradas, y en cada latido de mi corazón pregunto por las historias no contadas. «Lo ha estado escribiendo toda la tarde», dijo Lía, apareciendo con una taza de té de camomila. «Creo que el doctor Bittencourt la inspiró más de lo que imagina». «Mamá, por favor, vi cómo la miraba ayer», continuó Lía sentándose pesadamente, «con la misma admiración con la que tú mirabas los atardeceres cuando escribías poesía en tu juventud». «Es complicado», suspiró Mireia. «El amor siempre lo es», respondió su madre. «Pero los secretos son como veneno, hija. Van consumiendo el alma poco a poco». En su oficina, Renzo releía viejos poemas guardados en un cajón bajo llave. Versos escritos por una Mireia de 23 años, llenos de promesas y sueños. Su mano se detuvo sobre uno en particular. «Prometo amarte en la tormenta, en la calma y en la enfermedad, porque el amor verdadero no huye cuando el miedo viene a visitar». Sus ojos se humedecieron al reconocer la ironía cruel de aquellas palabras. Él había huido, precisamente, cuando el miedo tocó a su puerta. Y ahora, 12 años después, su hija escribía sobre silencios y preguntas sin respuesta. Tomó su teléfono y, tras dudar un momento, escribió un mensaje a Mireia. «La poesía de Cecilia es como un espejo de nuestro pasado. Tal vez es hora de que las palabras construyan lo que el silencio destruyó». En casa, el teléfono de Mireia vibró. Leyó el mensaje mientras observaba a su hija dormir, notando por primera vez cuánto se parecía a Renzo cuando estaba concentrada,
Cuánto de él había en cada gesto, en cada palabra que escribía. Tal vez, susurró para sí misma, algunas historias necesitan 12 años para encontrar las palabras correctas. El auditorio del colegio bullía de actividad mientras las familias tomaban sus asientos para el festival de poesía. Mireia ajustaba el vestido de Cecilia entre bastidores, sus dedos temblorosos luchando con el lazo azul que combinaba con la pulsera de cuentas de su hija. ¿Estás nerviosa?, preguntó notando cómo Cecilia apretaba su cuaderno contra el pecho. Un poco, admitió la niña mordiendo su labio inferior. Mamá, ¿crees que vendrá? ¿Quién, cariño? El doctor Bittencourt. Le dije sobre el festival cuando revisó mi tobillo. Mireia contuvo la respiración, recordando el mensaje que había recibido esa mañana. Estaré allí en la última fila. Por favor, permíteme escucharla. Seguro que tiene muchos pacientes que atender, respondió evasivamente, pero una voz familiar la interrumpió. De hecho, he cancelado todas mis consultas de la tarde. Renzo estaba en la entrada del camerino, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Vestía un traje gris oscuro que resaltaba el color de sus ojos, y por primera vez en días, su rostro mostraba una sonrisa genuina. «Doctor», exclamó Cecilia, sus ojos brillando con emoción. «¿Vino a escuchar mi poema?» «No me lo perdería. Por nada», respondió él entregándole las flores. «Las recogí en las montañas esta mañana. Dicen que las flores silvestres traen suerte a los poetas». Mireia observaba la interacción con el corazón encogido. Había tanto de Renzo en Cecilia, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de poesía, el gesto inconsciente de pasar la mano por el cabello cuando estaban nerviosos. 5 minutos para empezar, anunció una profesora asomándose al camerino. «Debo irme a mi asiento», dijo Renzo, y luego, mirando directamente a Cecilia, añadió, «Recuerda, las mejores poesías son las que nacen del corazón». Cuando se fue, Cecilia miró a su madre con curiosidad. «Es extraño, mamá. A veces siento que lo conozco de toda la vida». En la primera fila, Lía ya estaba sentada, su respiración más trabajosa que de costumbre, pero sus ojos brillantes de anticipación. Cuando vio a Renzo entrar y sentarse en la última fila, apretó su escapulario y susurró una oración. El festival comenzó. Varios estudiantes presentaron sus poemas, pero el auditorio entero pareció contener la respiración cuando Cecilia subió al escenario. Su vestido azul flotaba suavemente mientras cojeaba ligeramente hacia el micrófono, las flores silvestres aún en su mano. «Mi poema se titula Preguntas al viento», anunció, su voz clara y firme como la de su padre. «Hay preguntas que danzan en el aire, como hojas de otoño sin destino, sobre padres que viven en silencios y amores que el tiempo no ha vencido. Dicen que los ojos son espejos, que en ellos vive nuestra verdad. Y cuando miro mi reflejo, a veces, veo rostros que no logro descifrar. ¿De dónde viene esta forma de soñar? ¿Quién me dio estos versos en la sangre? ¿Por qué siento que hay historias sin contar en cada latido de la tarde? Hoy escribo al viento mis preguntas, esperando que las lleve lejos, a ese padre que vive en mis poemas, en mis gestos y en todos mis reflejos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mireia, entre bastidores, se llevó una mano a la boca, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. En la última fila, Renzo se había inclinado hacia adelante, sus manos aferrando el respaldo del asiento frente a él con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Los aplausos estallaron como una tormenta de verano. Cecilia sonrió, sus ojos buscando primero a su madre, luego a su abuela, y finalmente, instintivamente, a Renzo. Cuando bajó del escenario, Lía se levantó con dificultad. «Es hora», susurró, más para sí misma que para los demás. Su mano, temblorosa, buscó el brazo de Renzo. «Acompáñame a los bastidores. Hay verdades que ya no pueden esperar». En el camerino, Cecilia abrazaba a su madre, ambas temblando por razones que iban más allá de la emoción del momento. Cuando la puerta se abrió y entraron Lía y Renzo, el aire pareció cargarse de electricidad. «Mi niña», comenzó Lía, su voz débil pero decidida. «Tus preguntas al viento».
Creo que es hora de que encuentren respuesta. El camerino del auditorio se había convertido en el escenario de una verdad largamente postergada. Cecilia, aún sosteniendo las flores silvestres que Renzo le había regalado, miraba alternativamente a los adultos que la rodeaban, percibiendo la tensión que electrificaba el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz pequeña pero firme. «¿Por qué todos están tan extraños?». Lía se sentó pesadamente en una silla cercana, su respiración más laboriosa que de costumbre. «Hay verdades, mi niña, que son como el vino añejo. Necesitan tiempo para madurar». Mireia dio un paso adelante, pero sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en una mesa. El aroma de su perfume flor de mayo se mezclaba con la fragancia de las flores silvestres, creando una atmósfera casi onírica. «Cecilia», comenzó, su voz quebrándose, «¿recuerdas todas las veces que me has preguntado sobre tu padre?». El corazón de la niña comenzó a latir más rápido. Sus ojos color miel, idénticos a los de Renzo, se abrieron con comprensión naciente. ¿Es por eso que escribí el poema? ¿Porque de alguna manera yo ya sabía?» Renzo se mantuvo en silencio, su mano inconscientemente tocando la antigua alianza en su bolsillo. Cada gesto de Cecilia, cada expresión, era como mirarse en un espejo del pasado. «A veces», continuó Mireia, acercándose a su hija, «guardamos secretos no para protegernos a nosotros mismos, sino porque creemos que estamos protegiendo a los que amamos». «Como tu poema dice», intervino Renzo, su voz grave y emocionada, «hay historias sin contar en cada latido de la tarde». Cecilia giró bruscamente hacia él, reconociendo por primera vez los rasgos que veía cada mañana en el espejo. Los mismos ojos, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo los preocupaba. «Tú», susurró, dando un paso hacia atrás. «Por eso te sentías familiar, por eso entendías mis poemas». «Sí, mi amor», confirmó Mireia, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «El doctor Bittencourt, Renzo, es tu padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las flores silvestres cayeron al suelo, esparciendo pétalos como los pensamientos fragmentados de Cecilia. ¿Por qué? La pregunta de Cecilia estaba cargada de 12 años de ausencia. «¿Por qué nunca? Porque cometí el error más grande de mi vida», respondió Renzo, dando un paso hacia ella. «Estaba enfermo, creí que iba a morir, y en lugar de confiar en el amor de tu madre, huí para protegerla. Cuando el tratamiento funcionó era demasiado tarde. Tu madre se había ido y yo no sabía que existías». Cecilia miró a su madre buscando confirmación. «¿Nunca le dijiste?». «¿Cómo podía?», respondió Mireia, su voz apenas un susurro. «Desapareció sin dejar rastro, y cuando descubrí que estaba embarazada...». «Yo sabía», interrumpió Lía, su voz débil pero clara. «Sabía por qué se había ido Renzo. Sabía de su enfermedad, pero él me hizo prometer que no lo diría». «¿Tú también, abuela?». Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas. ¿Todos guardaban secretos? «Mi niña», Lía extendió su mano temblorosa. «A veces el amor nos hace cometer errores, nos hace creer que el silencio puede proteger cuando en realidad solo causa más dolor». Cecilia retrocedió hasta la pared, sus ojos moviéndose entre su madre y el hombre que acababa de descubrir era su padre. «Mi poema, escribí sobre preguntas al viento, pero nunca pensé que las respuestas estuvieran tan cerca». «Cecilia», Renzo dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando la vio tensarse. «No espero que me perdones inmediatamente. No espero ocupar un lugar en tu vida que no me he ganado. Solo quiero la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu futuro si tú me lo permites. Necesito...». Cecilia respiró profundamente, el mismo gesto que Renzo hacía cuando necesitaba calmarse. «Necesito tiempo. Necesito pensar». «Por supuesto», respondió Mireia, reconociendo en su hija la misma fortaleza que la había sostenido durante 12 años. «Todo el tiempo que necesites». «¿Puedo...». Cecilia dudó un momento. «¿Puedo quedarme esta noche con la abuela? Necesito escribir».
Lía extendió sus brazos, y Cecilia se refugió en ellos, como había hecho tantas veces cuando necesitaba consuelo. El escapulario de la anciana se balanceaba suavemente entre ellas, como un péndulo marcando el paso de un tiempo que ya no podía retroceder. «Vete a casa, hija», dijo Lía a Mireia. «Yo cuidaré de ella esta noche. Algunas verdades necesitan ser procesadas con papel y lápiz». Mientras Mireia y Renzo salían del camerino, podían escuchar a Cecilia comenzar a sollozar suavemente en los brazos de su abuela, el sonido mezclándose con el murmullo de una oración que Lía susurraba, pidiendo que el amor fuera más fuerte que el dolor de las verdades reveladas. La noche había caído sobre Valdeviña, trayendo consigo una lluvia suave que pareció lavar las calles de secretos antiguos. En la casa de Lía, Cecilia se había refugiado en el viejo escritorio junto a la ventana, el mismo donde su madre solía escribir poesía años atrás. Su cuaderno estaba abierto, pero las páginas permanecían en blanco, como si las palabras se hubieran agotado después de la revelación. «El chocolate caliente siempre ayuda a pensar», dijo Lía, colocando una taza humeante junto a su nieta. «Era lo que le llevaba a tu madre cuando se quedaba escribiendo hasta tarde». Cecilia levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto. «Abuela, ¿cómo pudiste guardar ese secreto tanto tiempo?» Lía se sentó pesadamente en la mecedora cercana, su respiración más trabajosa que de costumbre. «A veces, mi niña, los adultos cometemos errores creyendo que protegemos a los que amamos. Yo vi el dolor en los ojos de Renzo cuando me contó sobre su enfermedad. Vi su miedo a hacer sufrir a tu madre». «Pero la hizo sufrir de todos modos», interrumpió Cecilia, su voz mezclando dolor y rabia. «Sí», admitió Lía acariciando su escapulario. «Y ese es el problema con los secretos. Terminan causando más dolor del que intentan evitar». Mientras tanto, en el apartamento de Renzo, Mireia permanecía de pie junto a la ventana, observando la lluvia caer. Había aceptado entrar solo para hablar sobre cómo manejarían la situación con Cecilia, pero el ambiente estaba cargado de memorias y palabras no dichas. «Guardé todos tus poemas», dijo Renzo, sacando una caja desgastada de 1900, un cajón. «Cada verso que escribiste, cada palabra. ¿Por qué?», preguntó Mireia sin volverse. «¿Por qué guardar recuerdos de alguien a quien decidiste abandonar?» «Porque nunca dejé de amarte». La respuesta de Renzo flotó en el aire como una confesión dolorosa. «Cada día en Madrid, durante el tratamiento, leía tus poemas. Eran lo único que me mantenía luchando». Mireia se giró finalmente, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Y nunca pensaste que yo también habría luchado contigo? ¿Que habría estado a tu lado durante el tratamiento?» «Era joven y estúpido», admitió él acercándose. «Creía que te estaba protegiendo, pero solo estaba protegiendo mi propio miedo». En casa de Lía, Cecilia había comenzado finalmente a escribir. «Las verdades escondidas son como la lluvia. Caen sin avisar, empapan el alma, y en cada gota hay un reflejo de historias que creíamos olvidadas. Hoy descubrí que los silencios tienen nombre, que los espejos no mentían al mostrarme rasgos que creía desconocidos, gestos que ahora tienen dueño y sangre». «Es hermoso», susurró Lía, que había estado escuchando a su nieta recitar en voz baja. «Tienes el don de tu madre y de tu padre». «¿Cómo era él?», preguntó Cecilia de repente. «Antes, cuando estaba con mamá». Lía sonrió suavemente. «Era como tú cuando escribes, apasionado, sensible, con un mundo interior profundo que pocos llegaban a conocer. Solía sentarse en este mismo escritorio con tu madre, ambos compartiendo poemas hasta el amanecer». En el apartamento de Renzo, Mireia había encontrado un viejo poema suyo, entre los que él había guardado. «El amor verdadero no huye del dolor, se queda, resiste, transforma, como el olivo que hunde sus raíces más profundo cuando viene la tormenta». «Lo llevaba conmigo durante las sesiones de tratamiento», confesó Renzo. «Me recordaba todo lo que había perdido por cobarde». «Y ahora has perdido 12 años de la vida de tu hija», respondió Mireia, su voz suavizándose. 12 años de primeros pasos, primeras palabras, primeros poemas. «No puedo recuperar ese tiempo», dijo él, su voz quebrándose. «Pero si me dan la oportunidad,
Dedicaré cada día que me quede a construir un futuro con ustedes. El sonido de un mensaje en el teléfono de Mireia rompió el momento. Era de Lía. Cecilia está escribiendo. Dice que necesita entender su historia para poder escribir su futuro. Creo que, como el aceite de oliva, algunas verdades necesitan tiempo para asentarse y revelar su esencia más pura. Mireia mostró el mensaje a Renzo y ambos compartieron una mirada de esperanza cautelosa. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, dejando tras de sí el aroma a tierra mojada y promesas de un nuevo amanecer. «Dale tiempo», susurró Mireia, más para sí misma que para Renzo. «Es tan sensible como tú, tan profunda como tú. Necesita procesar esto a su manera». «Como padre e hija», respondió él con una sonrisa triste, «tenemos toda una vida de poemas por compartir». Una semana había pasado desde la revelación en el Festival de Poesía. La rutina en el hospital continuaba, pero algo había cambiado en el aire de Valdeviña. Las montañas parecían guardar nuevos secretos, mientras el otoño pintaba los árboles de tonos dorados y rojizos. Cecilia había pasado esos días entre la casa de su abuela y su hogar, llenando páginas y páginas de su cuaderno con versos que intentaban dar sentido a su mundo transformado. Esta mañana, sin embargo, había pedido ver a Renzo. Se encontraron en el pequeño café junto al hospital, el mismo donde Mireia y Renzo habían tenido su primera conversación sincera después de 12 años. Cecilia llevaba su inseparable cuaderno y la pulsera de cuentas azules que tintineaba suavemente con cada movimiento. «He estado escribiendo», dijo ella después de que les sirvieran chocolate caliente con canela. «Sobre todo, sobre ti, sobre mamá, sobre mí». Renzo asintió, conteniendo el impulso de alcanzar la mano de su hija. «¿Te gustaría compartirlo?» «¿Conmigo?» Cecilia abrió su cuaderno, sus dedos temblando ligeramente. Las cicatrices del corazón son mapas de historias incompletas, senderos de amor y de perdón que el tiempo lentamente completa. Hoy entiendo que soy el puente entre dos almas que el miedo separó, que en mis versos vive la simiente de un amor que nunca realmente murió. No puedo borrar 12 años de ausencia, ni pretender que el dolor no existió, pero puedo elegir ser la esencia de un futuro que recién comenzó. Renzo luchaba por contener las lágrimas. «Es perfecto. La abuela dice que tengo tu sensibilidad», sonrió Cecilia tímidamente, «y tu forma de fruncir el ceño cuando pienso demasiado». En ese momento, Mireia entró al café, Senesier. Había convertido en una rutina no acordada. Encontrarse los tres allí cada mañana antes de sus respectivas obligaciones. Se detuvo un momento en la puerta, observando a padre e hija compartir ese momento de conexión. «Buenos días», dijo, acercándose a la mesa. El aroma de su perfume flor de mayo se mezcló con el chocolate caliente. «¿Mamá?» Cecilia la miró con determinación. «He tomado una decisión». Mireia se sentó, su corazón latiendo acelerado. «Te escuchamos, mi amor». «Quiero...» Cecilia respiró profundo. «Quiero intentarlo. Quiero conocer a mi padre. Quiero entender de dónde vienen mis palabras, mis gestos. Quiero escribir nuevos capítulos de nuestra historia». El silencio que siguió estaba lleno de promesas y posibilidades. Desde la cocina del café llegaba el aroma del arroz a la cubana que preparaban para el almuerzo, el plato favorito de Renzo desde su infancia. «Y hay algo más», continuó Cecilia, sacando un sobre de su cuaderno. «Me han seleccionado para representar a la escuela en el concurso nacional de poesía juvenil en Madrid». «Eso es maravilloso», exclamó Mireia. «Y me preguntaba...» Cecilia miró a ambos. «Si podríamos ir los tres. Y la abuela, por supuesto, si su salud lo permite». Renzo y Mireia intercambiaron una mirada. Madrid, donde todo había comenzado. A desmoronarse 12 años atrás, podría ser ahora el lugar donde comenzarían a reconstruirse como familia. «Me encantaría», respondió Renzo suavemente. En ese momento, Lía entró al café, su respiración agitada pero sus ojos brillantes. «Perdón por llegar tarde. No quería perderme este momento». «¿Cómo supiste?» comenzó Mireia. «Una madre siempre sabe», sonrió Lía, sentándose junto a su nieta.
Además, vi el sobre del concurso en tu escritorio anoche. Cecilia rió, un sonido que llenó el café de una alegría que había estado ausente durante mucho tiempo. Abuela, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre el aceite de oliva? Que necesita tiempo para asentarse y revelar su esencia más pura, completó Lía, apretando su escapulario con cariño. Tal vez, dijo Cecilia mirando a sus padres, nuestro amor es así. Necesitaba tiempo para que las heridas sanaran, para que los miedos se asentaran, para que la verdad encontrara su momento. Mireia extendió su mano sobre la mesa, y esta vez, cuando Renzo la tomó, no la retiró. Cecilia colocó su mano sobre las de ellos, y Lía completó el círculo. Afuera, las montañas de Valdeviña seguían vigilantes, testigos silenciosos de cómo el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre el camino de regreso a casa. En el aire flotaba el aroma a chocolate con canela, a flores de mayo y a nuevos comienzos. Tengo un nuevo poema en mente, susurró Cecilia, sus ojos brillando con la misma intensidad que los de su padre, sobre cómo algunas historias no terminan, solo hacen una pausa para tomar aire y comenzar de nuevo. Y así, en ese pequeño café de Valdeviña, 4 generaciones de amor, dolor y esperanza se entrelazaban como los versos de un poema que apenas comenzaba a escribirse. Un año después, el jardín de la casa de Lía estaba decorado con luces suaves y flores silvestres. Las mesas dispuestas en círculo alrededor de un pequeño escenario improvisado, donde un micrófono esperaba pacientemente. El aroma de la fabada asturiana, preparada siguiendo la receta tradicional de Lía, se mezclaba con el perfume de las flores de mayo que flotaba en el aire del atardecer. Cecilia, ahora con 13 años, ajustaba nerviosamente su vestido nuevo, mientras sostenía el Trofeo Nacional de Poesía Juvenil que había ganado en Madrid. Su pulsera de cuentas azules, ahora acompañada por una nueva con los colores del arco iris, regalo de su padre, tintineaba suavemente. ¿Están todos listos?, preguntó mirando a su familia reunida. Lía, sentada en su silla favorita, asintió con una sonrisa. Su salud había mejorado notablemente en el último año, como si el peso de los secretos hubiera sido lo que más la enfermaba. Su escapulario brillaba bajo las luces del jardín. Renzo y Mireia estaban sentados juntos, sus manos entrelazadas discretamente bajo la mesa. El anillo que Renzo llevaba ahora no era la antigua alianza que guardaba en su bolsillo, sino uno nuevo, uno que simbolizaba no una promesa rota, sino un nuevo comienzo. Este poema, comenzó Cecilia, acercándose al micrófono, lo escribí para mi familia, para las cicatrices que nos hicieron quienes somos y para el amor que nos ayudó a sanar. Hay amores que el tiempo no borra, solo los guarda en cajones de memoria, esperando el momento preciso para volver a escribir su historia. Como el aceite más puro de oliva, como el vino añejado en silencio, nuestro amor necesitó su tiempo para mostrar su verdadera esencia. Hoy somos más que simples cicatrices, más que secretos guardados con miedo. Somos versos que danzan libres en un poema que recién comienza. En las montañas de Valdeviña, donde el viento susurra verdades, aprendimos que el amor más profundo a veces necesita segundas oportunidades. Y aunque no podemos cambiar el pasado, ni borrar las lágrimas derramadas, podemos elegir cada día ser autores de nuevas alboradas. Los aplausos se mezclaron con lágrimas de emoción. Lía, secándose los ojos con su pañuelo bordado, observaba cómo su familia finalmente estaba completa. Mireia, radiante en un vestido que hacía juego con sus ojos verde castaños, se apoyaba suavemente en el hombro de Renzo, quien había aprendido que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad. En una mesa cercana, el cuaderno de Cecilia permanecía abierto, sus páginas llenas de nuevos poemas esperando ser escritos. Junto a él, una fotografía enmarcada mostraba a los 4 en Madrid. Cecilia sosteniendo su trofeo, Renzo y Mireia abrazándola con orgullo y Lía sonriendo, con la sabiduría de quien siempre supo que el amor encontraría su camino. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Valdeviña, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. En la cocina,
El chocolate con canela se calentaba lentamente, preparándose para ser servido en las tazas de porcelana que habían sido testigos de tantas conversaciones, lágrimas y reconciliaciones. «¿Sabéis?», dijo Lía mientras Cecilia se sentaba entre sus padres. «Algunas historias no necesitan un final, porque son como la poesía. Continúan viviendo en cada nuevo verso que escribimos juntos. Y así, bajo el cielo estrellado de Valdeviña, una familia que el miedo había separado y el amor había reunido, continuaba escribiendo su historia, verso a verso, día a día, con la certeza de que las mejores poesías son aquellas que se escriben con el corazón abierto y el alma dispuesta a amar, a perdonar y a comenzar de nuevo. Fin. ¿Qué harías tú en el lugar de Mireia? Si descubrieras que la persona que te abandonó sin explicación lo hizo por una enfermedad terminal que ahora ha regresado a tu vida, ¿serías capaz de perdonar esos años de silencio y dolor por una segunda oportunidad en el amor? Como vimos en Cicatrices del Corazón, a veces los secretos que guardamos con la intención de proteger a quienes amamos terminan causando heridas más profundas que la verdad misma. Mireia tuvo que enfrentar no solo el dolor del abandono, sino también la responsabilidad de decidir si compartir la verdad sobre la paternidad de Cecilia. El miedo de Renzo a causar sufrimiento lo llevó a tomar una decisión que marcó la vida de 3 generaciones. El amor verdadero merece una segunda oportunidad después de tanto tiempo. ¿El perdón puede ser más sanador que el resentimiento? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.